Radio Sin Radio es presentado por Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Se nos presenta esta nueva oportunidad de llegar hasta ustedes donde quiera que se encuentren y poder ofrecerles el interesante, variado y actualizado contenido de esta semana de Radio Sin Radio. Episodio 13, segunda temporada. Carlos Almanzar nos comenta en esta ocasión sobre el cierre indefinido de la venta de gas a Europa por parte de Rusia y la disyuntiva que se le presenta a muchas compañías norteamericanas sobre si deciden más tiempo de trabajo en oficinas y menos tiempos en remoto. Nos proyecta a blanco y negro la película japonesa Rashomon del año 1950. Nos invita al cine sin taquilla para que disfrutemos del Festival de Venecia 2022, donde se estarán exhibiendo varias películas, entre ellas Bones and All y Bardo. Dunia de Wind nos informa sobre el fallecimiento del líder ruso Mikhail Gorbachev, el no del pueblo chileno a una nueva constituyente, y nos cuenta del fracaso de la conferencia de la ONU para lograr un tratado de protección global a los océanos. Carlos Rizik nos regala esta semana las cosas que uno debe evitar para no caer mal. Les invitamos desde ya a que pasen un momento agradable con nosotros y disfruten del variado contenido de esta semana de Radio Sin Radio. Episodio 13, segunda temporada. Tómate tu tiempo, siéntate, descansa, respira y escucha detenidamente la mejor manera de informarte y actualizarte donde quiera que te encuentres. Comienza Radio Sin Radio, segunda temporada. En estos tiempos, todos queremos saberlo y entenderlo todo. Sobre todo cuando todo te lo dice Carlos Almanzar. Fuera de todo, sin desperdicios. Radio Sin Radio. Radio Sin Radio. Rusia finalmente cumplió la amenaza con la que llevaba amagando durante varios meses, y es la de un cierre completo del gas que le vende a Europa de forma indefinida hasta que el viejo continente acceda a levantar las sanciones impuestas tras la invasión de Ucrania. Todo ello amenaza con provocar una nueva recesión durante la recta final de este año. Aunque la Unión Europea llevaba varios años preparándose para esta guerra económica ya anunciada y había pertrechado los almacenes para poder hacer frente en cierta medida al corte, lo cierto es que esta interrupción llega varios meses antes de lo previsto, por lo que sus efectos también podrían ser más intensos de lo estimado por Bruselas, haciendo que el plan de reducción de la demanda de gas se quede corto. Un plan para reducir la demanda de gas, que es lo que han estado tratando de implementar para que se dependa menos del gas que envía Rusia. Entonces, están utilizando los rusos la misma estrategia que emplearon de cara a la invasión de Ucrania. Por ejemplo, varios movimientos amenazantes para probar ahí como tanteando la situación internacional, a ver cómo responde internacionalmente, a lo que luego trataba de quitarle presión y revertir hasta que uno de ellos se ha convertido en lo que se llama el golpe final. Estados Unidos se está beneficiando de esto porque Estados Unidos le está vendiendo gas natural a Europa y caro, más caro, porque tiene que transportarlo de más lejos. Esa es la situación. Hay que decir que la situación de Rusia no ha sido mala. Oigan bien, Rusia ha ganado más de 158 mil millones de dólares, más de 158 mil millones de dólares en exportaciones de energía desde que arrancó la guerra. Eso en los últimos 6 meses. Y un poquito más de la mitad de todo esto ha sido financiado por la Unión Europea, según un reporte dado a conocer este pasado martes por un centro de ideas del banco finlandés. Ese centro de pensadores muestra que la Unión Europea ha sido el principal importador de combustibles fósiles de Rusia desde la invasión, para un total de 85 mil millones de euros durante el periodo. La organización de este banco finlandés coloca a China con unos
por poquito por debajo de 35.000 millones de euros. Turquía está con unos 11.000 millones de euros. Las exportaciones de combustible fósil han contribuido aproximadamente a 43.000 millones de euros al presupuesto federal de Rusia desde el inicio de la invasión, ayudando a financiar crímenes de guerra en Ucrania, dijo el Centro para Investigación de Energía y Aire Limpio. Oigan cómo que está eso. Esta organización que tiene las siglas de CREA, C-R-E-A, y que mantiene monitoreo del dinero que la Unión Europea está pagando por la energía rusa, está pidiendo sanciones más efectivas, señalando que los ingresos actuales de Moscú están muy por encima de los años anteriores, a pesar de las reducciones en los volúmenes de exportación de este año. Bueno, de todas maneras, las exportaciones de Rusia están un 18% por debajo de los niveles récord que alcanzaron entre febrero y marzo. Han caído el gas que envían a través de los gasoductos, los productos derivados del petróleo, las exportaciones de petróleo. Todo ha caído un poquito, pero eso no es suficiente, dice esta organización del CREA. Bueno, es un asunto de que Rusia aún aprovechó para aumentar los precios también. Y por eso quizás ha bajado el volumen de las exportaciones, pero en cantidad de dinero se mantiene Rusia recibiendo. Repito, que ha ganado más de 158.000 millones de dólares en exportaciones de su energía desde el inicio de la guerra. Aprovecho para decir que el mayor yacimiento de petróleo del mundo está en Ghawar, Arabia Saudita, y que produce unos 5 millones de barriles diarios de petróleo. O sea, solamente en ese yacimiento se produce más de la mitad de todos los millones de barriles diarios de petróleo que exporta Arabia Saudita. Prácticamente todo el planeta ha sido sondeado geológicamente, lo que deja pocas posibilidades de encontrar otra formación como esta de Ghawar en Arabia Saudita, puesto que las reservas actuales se están agotando sin que haya nuevas reservas que las sustituyan. Aquellos que anuncian el pico del petróleo parece que han acertado. Repetimos, el petróleo supuestamente le quedan 50 años al ritmo de consumo que tenemos en este momento, con más de 1.400 millones de vehículos rodando por el mundo. Finalmente, decir que muchas compañías norteamericanas que han estado experimentando con el trabajo híbrido han dicho que quieren que los empleados pasen un cierto número de días en la oficina cada año. Hasta ahora han estado compartiendo en tu casa, en la oficina, ese tipo de cosas. Hasta ahora no han hecho muchos esfuerzos para cumplir con esto, porque los empleados aparentemente siguen reacios a abandonar su trabajo remoto por más días que lo que quieren los jefes de empresas. En Estados Unidos ya han terminado las vacaciones de verano, pasó el fin de semana del Labor Day y más empleados están comenzando a plantearse la situación de si se quedan. Hasta ahora, 69% de empleadores de empresas de mediano a gran tamaño requieren que los empleados hagan su trabajo remoto, pero que estén un cierto número de días en la oficina. De ese grupo, 26% requiere que los empleados estén 3 días a la semana presente. 17% están optando por un mínimo de 2 días, un tamaño pequeño. 4% requiere un solo día, mientras que solo el 5% les requiere a los trabajadores estar en oficina 5 días a la semana. Otro 4% dice que requieren a los empleados presentarse por lo menos un día al mes. 2% o un día cada trimestre, un 2%. No, pero es increíble. Eso sí me gusta a mí. Un día cada trimestre. Eso debe ser interesante. Pero una vez cada trimestre serían 4 veces al año, entonces. Exactamente. Así es que está la situación, variada, pero es lo que hay en este momento. Fuera de todo, sin desperdicios, Carlos Almanzar. El dominicano, cuando quiere, puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza
está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hasta pensando, la gente escucha Radios en Radio. Pensamiento libre, franco, abierto, pero con voz fuerte y firme. Dunia de Wind nos dice las cosas como son, sin reservas. Radio Sin Radio. Es realmente impensable no comenzar esta sección con el fallecimiento a los 91 años de un grande para muchos, como lo fue Mikhail Gorbachev recientemente, y un traidor para otros. Los medios de comunicación tradicionales, las redes sociales se explayaron con grandes titulares, grandilocuentes titulares para defender la impronta de Gorbachev, tales como el gran reformador, el líder nato de la Unión Soviética, el hombre que cambió el mundo, el reformador que cambió y Rusia olvidó, y hasta de traidor para algunos y salvador para otros. Pero lo cierto es, señores, que Gorbachev, quien a la sazón ganó el Nobel de la Paz en el año 1990, como ustedes recordarán, por su papel en el final de la Guerra Fría, fue muy respetado por millones de personas en el extranjero, pero no precisamente en su propio país, en Rusia. Algunos lo consideraban un paria. Gorbachev fue ese tipo de político que se convirtió de hecho en secretario general del Partido Comunista y ya después presidente, y desde esa posición propuso cambios a lo interno del partido, y ya también cuando fue presidente, pues promovió una serie de reformas definidas en dos palabras: glasnost, apertura, transparencia, y perestroika, reestructuración. Es decir, bajo esa misma premisa de apertura a Occidente en aquel tiempo, impulsó reformas que buscaban una mayor transparencia de la Unión Soviética con el mundo, mientras la perestroika era más en el plano económico. El glasnost buscaba más liberalizar el sistema político, y obviamente estamos hablando entre los 80, 90, 1985, 1991. Y obviamente ambas reformas en aquel momento cambiaron radicalmente la historia de la Unión de Repúblicas Social Soviéticas, URSS, en sus siglas en español, en castellano, y por supuesto todo esto sentó las bases de la demolición, a mi entender, y al entender de algunos también que he podido leer, de la herencia estalinista. Y bueno, también vale la pena recordar aquel 25 de diciembre de 1991, durante la noche de Navidad de aquel año, Gorbachev, quien nació en el año 1931 en la provincia de Privolnoje, anunció en un discurso televisado su renuncia como presidente de la URSS, y obviamente supuso el fin de un Estado federal de 15 repúblicas socialistas que existió durante más de 70 años. Este señor, cuando llegó al poder en el 85, antes ya había sido secretario general del Partido Comunista.
No sé si algunos de ustedes quisiera decir algo con este tema antes de irme hacia América Latina. Que muchos catalogan lo hecho por Gorbachev en muchos años, que bueno, fue el del cambio radical en la Rusia, ¿no? Y bueno, a todo esto lo que después de tanta historia con este señor, pues obviamente la despedida del gobierno ruso, en este caso de Putin, con respecto a los restos de Gorbachev, pues habría de esperarse, ¿no? Ni siquiera fue al funeral, ni siquiera asistió. Me parece haber visto una imagen de él. Él estuvo frente al féretro, creo que despidiendo En callado, féretro, sí. no dijo nada, Sí. pero después en el entierro ya formal, ni siquiera se hicieron los actos de un expresidente o un acto protocolar con respecto a Gorbachev. Te entiendo. Y bueno, antes de irme hacia otro tema ya rápidamente, no olvidemos que en política exterior, Gorbachev retiró las tropas soviéticas de Afganistán, normalizó las relaciones con China, en aquel momento firmó con los presidentes de Estados Unidos, Ronald Reagan y George Bush padre, una serie de acuerdos sobre el control de armas, además de colaborar con el esfuerzo dirigido por Estados Unidos para, en aquel entonces, expulsar a Irak de Kuwait luego de la invasión de Saddam Hussein a este país en plena guerra de 1991, que no sirvió para nada, tanto o igual o peor, no tanto peor, pero tanto igual que la invasión de George Bush hijo a Irak. Ya me voy directamente a lo sucedido recientemente en Chile. Y bueno, regreso a América Latina brevemente para afirmar que el pasado domingo recientemente los chilenos dijeron no a una posible reforma constitucional promovida por el joven presidente Gabriel Boric, quien luego de aceptar y reconocer la derrota, esto lo digo entre comillas, esa derrota, porque para mí es el inicio de varios intentos. Luego se dirigió a su país reconociendo el fracaso, pero alentando también a mejorar aquellos puntos en que la ciudadanía exige que se reforme o se cambien ciertas cosas de esa constituyente. Y bueno, estuve leyendo también al profesor Peter Schiavelli, que es un profesor de ciencias políticas de la Universidad de Wake Forest en Carolina del Norte. Y para este señor, estudioso de la historia sociopolítica de Chile y de toda Latinoamérica, según él, la gente quiere una nueva constitución, pero que sea más representativa de todo el rango de opinión en Chile. También advirtió que sería un error según él, leer esa votación como el naufragio del proceso de cambio constitucional en este país suramericano, y señaló por último que el gobierno del presidente Boric, quien llegó al poder comprometido con ese cambio constitucional tras el estallido social de 2019, es el gran perdedor del plebiscito. Pero, atención, el profesor Schiavelli advierte, la derecha chilena no puede sentirse ganadora para nada en lo absoluto. Y finalizo con un tuit muy desacertado que el pasado domingo escribió el mismísimo presidente Petro de Colombia, cuando supo que él no venció al sí en la constituyente de Chile, y simplemente dijo algo así literal, que Pinochet aún vive. Me parece que fue un comentario, lo han acabado en las redes sociales, se volvió tendencia en Colombia, en Chile, aquí también, bueno, en República Dominicana también. Y me parece que un mandatario, sea ya de un lado o sea del otro, eso soy yo que estoy opinando, cuidado, debe tener prudencia y cordura a la hora de emitir un comentario con relación a una votación de otro país vecino. Eso de que Pinochet aún vive, como que caramba. Pero bueno, en fin, sigan con nosotros. Las cosas como son, sin reservas. Dunia de Wind. El medio ambiente muere. La tierra arde. El clima cambia. La razón. La gente la escucha en Radio Sin Radio. Revive el comienzo, las memorias, las leyendas. El cine siempre tuvo su propio color.
Pero cuando por primera vez se escuchó luces, cámara, acción, lo veías todo a blanco y negro. Radio sin radio. 私は世にも恐ろしい地獄を見た。盗賊、美女、死霊、そしてソマウリ。4つの口が物語る4つの地獄の声を聞かされた。まさにこれは心のジャングルの藪の中の物語。ギラギラと光る重欲の目が。中学街にその名を知られたこの多条丸が。En blanco y negro recordamos la película Rashomon, una película japonesa producida en 1950 por el director Akira Kurosawa. Y la mencionamos porque en el año 1950 pues ganó el León de Oro de la Mostra de Venecia, que se está celebrando precisamente en este momento allá en Italia, el festival más antiguo del mundo. Este festival fue creado hace 90 años, aunque esta del año 2022 es la edición número 76. Esta película, Rashomon, está considerada una de las obras maestras del realizador japonés y está basada en un cuento escrito por Ryunosuke Akutagawa del año 1915. El protagonista es Toshiro Mifune y se ambienta en el siglo XII en Japón y narra la violación de la esposa de un samurái y el asesinato de este a través de 4 testimonios. Su técnica narrativa fragmentada y basada en el uso del flashback, denominada efecto Rashomon, ha ejercido amplia influencia en directores posteriores, es decir, directores que surgieron después de esta producción de Akira Kurosawa han utilizado esa narrativa, esa técnica narrativa fragmentada. Rashomon fue una de las 3 películas en las cuales Kurosawa colaboró con el maestro en fotografía Kazuo Miyagawa en el 1951, porque se hizo en el 50, pero fue en el 51 que obtuvo el León de Oro en el Festival de Venecia y luego en el 1952 ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Las 4 versiones, las 4 formas de contar lo que ocurrió, la violación de la esposa del samurái y el asesinato de este. Primero, la esposa indica su versión del crimen y violación. Luego, el bandido describe su versión mostrando su lucha con el asesinado y la entrega voluntaria de la esposa. Luego, el asesinado, a través de un medium, oigan interesante esto, a través de un medium describe el hombre que fue asesinado, el samurái, describe la lucha, la traición de la esposa y su muerte. Un testigo, ahí está el cuarto, la 4ª versión, participa 2 veces al inicio, describiendo el contexto y al final dándole un sorprendente desenlace. Tras escuchar los 4 relatos, el monje, el peregrino y el leñador logran un final lleno de humanidad. Rashomon, interesante. Las grandes producciones cinematográficas, los estrenos más esperados, las mejores series en streaming y todo sin pagar un centavo. Acompaña a Carlos Almanzar que te invita a entrar al cine sin taquilla. Radio sin radio. Nos vamos de inmediato a lo que ha estado ocurriendo entonces allá en el Festival de Venecia, que corresponde a este 2022, se extenderá hasta el 30 de septiembre. Se verán todas las películas que están buscando ganar el León de Oro. Una de las películas que se ha exhibido pero fuera de competencia es Don't Worry Darling, de la actriz y directora Olivia Wilde y que es protagonizada por Florence Pugh. Bueno, se dijo que Florence Pugh no iba a ir a la ceremonia porque parece que hay un problema con la directora, que es cierto, hay que decir que esta película iba a ser protagonizada por Shia LaBeouf, y a última hora él no fue. Entonces escogieron al cantante Harry Styles, que se dice que es en este momento el novio de Olivia Wilde, la directora. Shia LaBeouf había explicado que a él no lo despidieron, sino que él renunció. Shia LaBeouf venía de ser acusado en varias ocasiones por agresiones y abuso con mujeres. Bueno,
todos esos líos. Yo creo que de todas las películas hasta ahora, de las que se han presentado en Venecia este año, la que ha recibido la ovación de pies más prolongadas, creo que cerca de 7 minutos de aplausos, ha sido la titulada Bones and All. You don't think I'm a bad person. Huesos y todo, protagonizada por Timothée Chalamet, que es una película que combina lo romántico con el canibalismo. ¿Oyeron bien? Canibalismo. Por eso que se llama Bones and All, huesos y todo, porque se comen los huesos y todo. Esa película es rarísima, pero es posible que se convierta con el paso del tiempo en una película de culto. Así de simple, de culto. Esta de la de Timothée Chalamet, que de nuevo vuelve a juntarse con el director Luca Guadagnino, con quien había trabajado antes en Llámame por tu nombre. Oigan los títulos de esta gente, señor. Carlos. Dímelo. También estuve viendo ahí que una de las películas que ha sido recibida con mayor beneplácito en ese festival en Venecia fue The Whale. Y el actor principal, Brendan Fraser. Brendan Fraser recibió una ovación de pie de 6 minutos. Sí. Se habla de una actuación espectacular. Obviamente todavía ni siquiera hay un trailer disponible, sí, no hay un avance. A él lo maquillaron, seguro que con muchas prótesis y eso. Y lo que parece es una ballena. Por eso que se llama la ballena. Él hace el papel de una persona que trabaja desde su casa, trabajando con computadora, ¿verdad? Y nunca prende la cámara. Él nunca enciende la cámara. Oigan eso, nunca enciende la cámara y la gente no lo ve hasta que comienza una serie de situaciones a darse, porque el tipo es tan cariñoso, tan amable en su interacción con los demás, ¿verdad? A través de la computadora. Pero oigan el nombre que le han puesto, la ballena. Bueno, está esa ovación, la que te dije, Bones and All, que es del director Luca Guadagnino, director italiano, que hasta lloró cuando llegó a la proyección. Le dieron una ovación de 8.5 minutos, 8 minutos y medio. También fue ovacionada como con 7 minutos de pie la nueva película del mexicano Alejandro González Iñárritu, que se llama Bardo. Bardo estará en Netflix colgada a fin de año. Es una película, la primera película importante que hace González Iñárritu desde que ganara el Oscar por The Revenant, El Renacido, que protagonizó Leo DiCaprio. Y es la historia de un periodista mexicano que retorna a su país. Él además hace documentales y muestra la situación de cómo ha cambiado su país. Creo que van intercalando en blanco y negro con colores, ese tipo de cosas. Es decir, Bardo la compró los derechos, repito, la plataforma streaming. En este momento hay para decir finalmente que ya está colgada en la plataforma de Amazon Prime Video, la derivación del Señor de los Anillos, que es la serie más cara de toda la historia de las plataformas streaming. $456 millones, porque solamente por los derechos de los libros se pagó $250 millones. ¿Qué serie trabajaste tú, Grullón? Dime. La serie que estoy viendo, mucha gente haciendo fila y no se dan cuenta que hoy se entra al cine sin taquilla. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles.
Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En cualquier época del año, la gente escucha Radios en Radio. Los mejores momentos, recuerdos y placeres de la vida se guardan cuando viajas. Acompaña a Dunia de Winch y vive la experiencia de hacer turismo sin visa. Radios en Radio. Fracasa la conferencia de la ONU para alcanzar un tratado de protección global de los océanos. Los mares, los océanos es lo que conforma el planeta en el que vivimos y por ende el objetivo era lograr que el 30% de la superficie de alta mar o aguas internacionales esté protegida para el año 2030. Será necesaria una nueva ronda de diálogo para intentar cerrar un acuerdo antes del fin de este año 2022. El Pacífico, por ejemplo, encierra una masa de plástico de mayor tamaño que la superficie de Francia. Los océanos aportan casi el 50% del oxígeno que necesita la humanidad, pero reciben a cambio 8 millones de toneladas de plástico al año, por no hablar de otros detritus, como le llaman, más la polución generada por el tráfico marítimo, que evidentemente en algunos países que viven de este tráfico marítimo se incrementa, ya sea por el turismo, ya sea por la navegación comercial y otras razones. Y por ende también vamos a sumar a eso el cambio climático amenaza con desbordarlos. Sí, así como lo oyen, el aumento del nivel del mar lamina el futuro de los países ribereños, sobre todo de aquellos en vías de desarrollo. Pero ninguno de estos argumentos, señores, ni siquiera la suma de todos esos acápites han movido a la acción o no movieron a ningún tipo de acción a los participantes en la conferencia de los océanos. Concluyó recientemente en la sede de la ONU en Nueva York y concluyó sin acuerdos tras 2 semanas de trabajo. Y lamentablemente eso es una mala noticia. La única ligera esperanza es que tiene que haber algún tipo de acuerdo dentro de estas causas que hemos mencionado para que haya algún informe redactado, firmado y que las naciones, sobre todo como dice el informe, las naciones ribereñas puedan alinearse todas para tratar de ver de qué manera se puede frenar todo este tipo de cosas que al final nos perjudicará y nos perjudica ya a todos, en las playas, en los océanos, en los ríos que se secan también. Y bueno, señores, vamos a pasar también a otro punto dentro de esta sección de turismo. Y vamos a hablar de algo nuevo que, bueno, nuevo entre comillas, que dispuso el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto. En otros episodios ya les he hablado de este tema de Egipto, que es un lugar, un destino turístico que usted no debe dejar de visitar, aunque sea una vez en su vida. Y más si usted es un amante de la historia, de las civilizaciones, de la arqueología, de la naturaleza también. Y bueno, el Ministerio de Turismo y Antigüedades, representado por la Autoridad General Egipcia de Activación Turística, lanzó hace un par de meses, y sobre todo de cara al verano-otoño, una campaña de promoción bajo el título "Hoy en Egipto no hay fin". Así, esa es la frase, el eslogan, entre comillas, con el fin de promover el turismo hacia este país durante esta temporada de verano, que todavía estamos en verano, especialmente también en el mercado árabe y en la región del Golfo. Además también de tratar de revitalizar
y despertar interés entre el turismo interno del país. Por su parte, el señor Amr El-Kadi, director general de la Autoridad General Egipcia para la Activación del Turismo, explicó que la campaña consiste en películas de propaganda a través de las cuales se muestran los destinos turísticos egipcios y resaltan sus diversos y singulares componentes turísticos, así como sus diferentes y múltiples modelos y productos turísticos, con la participación de la artista egipcia Donia Samir Ghanem y un grupo de famosos blogueros y personas influyentes en las redes sociales. Recuerden también que no hace mucho, me parece que fue el 2021, se reinauguró también el Gran Museo Nacional de Egipto y es una visita obligada si usted va a este país del norte del continente africano. Y ya para finalizar, no quiero dejar de mencionarles que el sargazo sigue infectando las playas, ya no solo de México, que tiene un gran problema ambiental y socioeconómico con esta situación. Su llegada al Caribe, me refiero al sargazo, al Caribe mexicano, afecta a tal grado que la recolección y disposición del sargazo le cuesta a un hotel que está enfrente, por ejemplo, en la playa en la Riviera Maya, entre 20 y 25 millones de pesos anuales, según la Asociación de Hoteles de la región. Y nosotros en el Caribe, aquí en el trópico, en la República Dominicana, también lo estamos sufriendo. Punta Cana está llena de sargazos. Recientemente vi también que el sargazo ha llegado a la playa de Las Galeras, en la zona noreste, en la provincia de Samaná. Y hago un llamado desde aquí a Sonahores, a la Asociación Nacional de Hoteles, a Medio Ambiente y al Ministerio de Turismo, que por favor pongan más atención en este asunto, porque sucede que en ciertas zonas de Punta Cana, sobre todo para las personas que viven allí, sí pueden bañarse en la playa. Sí, dime. Sí, con respecto al primer tema que tocaste en cuanto a la suciedad en algunos mares, en diversos puntos del mundo, pues obviamente nosotros hacemos un daño al ecosistema, pero también hay que ver el daño que causamos a las especies, porque a cada rato yo veo ballenas, tiburones muertos, delfines en que aparecen a la orilla de algún mar por ahí. O sea, el caso es serio. Es muy serio, y gracias por traer eso a colación, Ariel, porque recientemente también, antes de que lo olvide, gracias a tu comentario, falleció Juanita, una de los 3 manatíes que pudo rescatar el acuario y el Ministerio de Medio Ambiente, que estaban dentro del Acuario Nacional, que se está cayendo a pedazos, valga la denuncia también por este medio, y que Medio Ambiente logró liberar, porque son animales que merecen y merecían estar en playa abierta. Pues Juanita, para no cansarles el cuento, murió recientemente, le hicieron una autopsia y, señores, lo que estaba dentro del organismo de este inmenso manatí, eran Pepe, Juanita y otro manatí que no recuerdo el nombre ahora, todo era plástico, hasta condones tenía el pobre niño. Increíble esto. O sea, señores, después nos vamos a quejar de las playas y los océanos y los ríos que le estamos dejando a los hijos nuestros. Así es, tal cual. Y no hubo acuerdo allí en Nueva York, en esa ONU que tanto se critica también por su falta a veces de ineficiencia, pero caramba, ¿qué vamos a hacer? Y lo del sargazo, volviendo al tema, en ciertas zonas de Punta Cana sí se puede bañar, sobre todo los residentes que viven en urbanizaciones cerradas, pero claro, no todo el turista puede acceder a esas urbanizaciones cerradas porque hay un guardia que tiene que permitirle a usted el acceso allí. Pero ¿qué han hecho esta gente? Han colocado una malla que les permite rebasar y poder bañarse en la playa, pero en los hoteles que están de camino a Bávaro, Miches, el sargazo está ahí e impide el baño tranquilo de los turistas, de esos turistas de los cuales vive República Dominicana, vive México también y otros países también de las Antillas y del Caribe. Continúen con nosotros. La vuelta al mundo en una sección Turismo sin Visa con Dunia de Wind. El dominicano cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano,
La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La mejor manera de informarte, actualizarte, relajarte y divertirte la consigues escuchando Radio Sin Radio. Todos la sueñan, la desean, la esperan, la piden. Al final, aparece como Aladino Carlos Rizik, cumpliendo tus deseos y te da la ñapa sin pedirla. Radio Sin Radio. Todos conocemos los famosos manuales de buena conducta, que están por todos lados, también los manuales de etiqueta y protocolo. Inclusive yo recuerdo cuando era niño, teníamos una señora muy hermosa, ella recuerdo una profesora de etiqueta y protocolo que iba creo que una vez, creo que era cada 15 días que iba a impartirnos clases de buena conducta, protocolo, sobre todo cómo vestir, cómo caminar, cómo comer, etc. Parece que ella, aparte de manejar eso del protocolo, la etiqueta, parece que sabía de pedagogía porque ella tenía muy buena relación con todos nosotros. Ah, bien. Y siempre se parecen mucho las que imparten etiqueta y protocolo. Me refiero al fenotipo. Bueno, yo recuerdo que era una mujer muy elegante, muy bonita. No recuerdo su nombre, estamos hablando ya de hace bastante tiempo. Sí, suelen ser así. Sí, pero era una de las pocas clases que uno esperaba, pero era para verla a ella, no tanto por la etiqueta y el protocolo. Pero tiene que hacer alarde de su finura. Bueno, pero el caso es, señores, que hay unos puntos que no aparecen en ningún manual de etiqueta y protocolo, pero que deberían estar. Ajá. Sí, porque son cosas que algunas personas hacen que caen mal y no lo saben. O se hacen que no lo saben. Por ejemplo, ¿a quién se le ocurre llegar de visita, entre comillas, a la hora de comer a una casa? Bueno, es un timing. Sí, no. Llegó fulano. Sí, no llamó. Y siempre la consabida frase cuando eso pasa, porque no te queda de otra. A buen tiempo, caballero. Entre, vecina, a buen tiempo. No, y son tan bárbaros que entrando ya, porque saben que llegaron a destiempo, ¿no? Y a interrumpir, dice, yo me voy casi de una vez. Me voy rápidamente. No, pero hay otros más descarados. Hay otros que llegan, le abren la puerta y lo primero que dicen es, ay, pero huele muy bueno. O sea, aquí sí huele bueno. Ya con esa frase hay que sentarlo en la mesa. Entonces, señores, no visite a nadie a la hora de comer, sobre todo si usted es un jartón. Porque hablo del timing por eso, porque claro. Qué coincidencia, a la misma hora del almuerzo. No, y si no es una sopa, un sancocho, lo que tú estás haciendo, que tú lo resuelves echándole 2 vasos de agua con sal. Caramba, y más ahora en época de inflación, donde los rulos están contados, los plátanos, entonces como que caramba, piensa un poco en los demás. Piensa un poco. Y muchas veces, después que salen de ahí, van a otra casa a hablar más de la comida que se comió en casa ajena. Bueno, sí, ya ahí es el colmo del abuso. Pero también otro asunto que no aparece en etiqueta y protocolo, pero que debería estar, es estas personas que te piden prestado, pero no te han pagado el último préstamo. Y como que se le olvida. Y ha de ti que si osas de cobrarle. No, si se lo recuerdas, te mandan todas las maldiciones del Olimpo. Te cortan la amistad. Ay, no. Así mismo, Dunia, tienes toda la razón. No hay forma, esos cuartos olvídalo. Otro punto que no aparece en los manuales de etiqueta y protocolo, pero que es súper importante en las relaciones humanas. Cuando usted habla o quiere hablar de un tema que no conoce, porque hay gente como que no puede quedarse callada. Hay gente con incontinencia verbal. Con incontinencia verbal. Excelente término, Dunia. Te ganaste el concurso hoy. Palabrita dominguera. Sí, término del día. Se Dunia me fundió el cerebro. Sigamos. Señores. Sácalo a pasear. Sácalo a pasear. Ya, yo lo saqué. Ya. Señores, si usted no conoce de un tema, lo ideal es quedarse callado. ¿Usted no cree? Yo no se ponga a opinar si usted no sabe. Además, pero que siempre tienden a usar una palabra que en su vida ellos o ellas han usado.
Oh, sí. Dígame, Almanzar. Pero yo prefiero callar boca y noto que yo, personalmente, a medida que voy avanzando en mis meditaciones, trato de estar callado más tiempo. Mientras más avanzan los días, los meses y los años meditando, más en silencio estoy. Leo mis libros, me los trago y me quedo callado y no digo nada. Lo que Carlos dice es verdad. Nadie aprende hablando. Se aprende en silencio. Usted escucha. El que escucha es el que aprende. Estemos claros en eso. Otro asunto que no aparece en los manuales de etiqueta y protocolo y que debería... Y protocolos. Es esta gente que solo habla de lo que tiene. Todos conocemos una persona que vive hablando de lo que tiene, de lo que compró, de lo que va a comprar, del viaje que se dio, de cuánto gastó. Señores, a nadie le interesa. Además, un consejito para ese tipo de gente. Por ahí dicen en el campo, yo recuerdo niño, escuché un refrán que nunca se me olvida, y es que cuando usted pregona algo, realmente está diciendo lo que carece. Entonces, entonces no hable tanto de lo que tiene, sobre todo cosas materiales que a nadie le interesa. Y a veces vienen y dicen, Dios mío, pero ¿cuánto ha cambiado la primera clase de esta línea aérea? El acorazado. Y andan en la fila, en la cocina, en el avión. En la cocina, allá atrás. Al lado del baño, allá atrás. Casi afuera. Fila 42. Bueno, yo lo que entiendo es que el ser humano que es sincero y que realmente sabe, es el más callado. Es el que menos habla y menos le interesa ostentar. Nadie tiene que saber lo que yo tengo. Si yo me saqué la loto, $300 millones, ¿por qué tengo yo que estar predicando y pregonando eso? No, es un problema mío. Ya eso está cañismo. Usted tiene que compartir lo que se sacó. Eso es un problema mío. Es un problema personal. Porque si me pongo a ostentar, lo pueden tomar como una arrogancia. Claro. Una forma de estrujarle en la cara a la gente. Que yo tengo, que yo torno, que yo viro. No, ¿para qué? Almanzar, hay personas, hay gente que dicen que tienen un Toyota porque no le gustan los Mercedes. Bueno, realmente esa gente pertenece al BAM, bulto, allante y movimiento. Entonces, yo nunca me he sentido atraído por el BAM, bulto, allante y movimiento, cargando una tarjeta de crédito en un restaurante para que lo vean. Bueno, pues mira, Carlos, hablando de restaurantes, otro punto que no aparece en los manuales de etiqueta y protocolo es, señores, si a usted lo invitan a comer a un lugar, no se aparezca con otra persona. Ay, que me encontré con fulano. Por Dios. Entonces, nosotros los dominicanos somos muy buena gente, porque aquí en Estados Unidos, por ejemplo, usted le hace eso a un gringo, como dicen, e inmediatamente se lo dice en su cara. Yo te invité a ti, él que pague lo suyo, porque los gringos son así. Exactamente. Pero y mira no, que hablando de restaurantes, a esa persona que llega con el otro invitado, se le cae una tarjeta Platinum, que él anda, que se le cayó de repente, se le cae la tarjeta. Cuando va a pagar, va a hacer alarde, no pasa. No pasa, sí. La caída de la tarjeta fue mortal. Otro asunto que no aparece en los manuales de etiqueta y protocolo es, yo sé que para todo padre, para toda madre, su hijo o sus hijos e hijas son las cosas más maravillosas del mundo. ¿Se entiende? Claro que sí. Claro. Eso es lo más importante. Lo entendemos. Pero caramba, esta gente que cada vez que usted lo ve o se junta con ellos, se pasan horas y horas hablando de lo maravilloso que son sus hijos, de lo inteligente que son, de lo educado y de lo bueno que es en el deporte y de lo organizado y bla, 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 y bla, bla, bla. Yo entendemos que usted admira a su muchacho, a su muchacha, pero caramba, eso cansa también, eso va en contra de la etiqueta y el protocolo. Y da envidia. Y da envidia además, porque usted no sabe si al que usted le está hablando a las maravillas de su hijo tiene el suyo en Hogares Crea. Y mira, lo dices relajando, claro, pero es cierto. No, esto no lo digo bromeando, lo digo de verdad, porque uno tiene que saber, o sea, no todo el mundo está en la misma circunstancia. O usted no sabe si el hijo o hija de una persona tiene algún problema físico y usted hablando de lo saludable que es su muchacho. Hay que tener cuidado. Otro asunto que no aparece en ningún manual de etiqueta y protocolo, pero que debería estar definitivamente es reírse de sus propios chistes, sobre todo cuando son malos. Pero ahí yo me siento aludido. No, porque tú te ríes siempre, Ariel. Tú naciste riéndote.
Cuando a ti te dieron 2 nalgadas, cuando te sacaron del vientre de tu madre, tú te reíste y los médicos pensaron que tú estabas loco. Tú vives riéndote. Este muchacho no es normal. Exacto, ahí estás riéndote, ahí estás. Mis hijos me hacen bullying por eso, ¿tú sabías? Porque ¿Oh, sí? Yo sí, porque yo hago unos chistes malísimos que ni yo mismo lo entiendo. Y yo me muero de la risa. Y ellos, papi, no entiendo. O sea, se miran entre ellos. Entre ellos diciendo, este hombre no entiende que definitivamente, el chiste no... Definitivamente no cuadran ahí. Entonces, el último punto que no aparece en ningún manual de etiqueta y protocolo y que tiene que ver también con el silencio es cuando usted está en una conversación, ya sea con una persona o con varias. Caramba, deje que el otro hable. Deje que el otro hable. Eso se ve mucho en los programas de televisión y de radio. No, eso es una epidemia en mi querido país, República Dominicana. Una crítica. En todos lados. No, Dunia, pero deja que Carlos hable. Pero sobre todo, oye, Dunia, pero sobre todo en nuestro... veneno, Ariel, en tus palabras. Me callo, hay veneno, Oye, Dunia, mira, Dunia, y escucha y whatever. Dunia, en mi país, en tu país, en nuestro país, República Dominicana, es donde yo me he visto eso. Bueno, ahí es que he vivido la mayor parte de mi vida. Apenas tengo 13 años viviendo aquí en Estados Unidos. Caramba, realmente los entrevistadores no dejan hablar a la persona que entrevistan. Eso es increíble. Y las preguntas que hacen a veces son más largas que la respuesta que te da. Yo vi una entrevista una vez con un meteorólogo que el entrevistador duró 1 minuto haciendo la pregunta. ¿Y ustedes saben cuál fue la respuesta del meteorólogo? La respuesta fue sí. Eso fue todo. Eso fue todo. Cualquiera de las preguntas anteriores está contestada. No, increíble. Ahí se fue. Y es muy típico eso. Entonces, por favor. Espérate. Y esa gente, perdóname. Dígame, dime. No, que te estoy interrumpiendo, espérate. Y estos presentadores o pseudos comunicadores que hacen la pregunta y ellos mismos se responden. O sea, no dejan que el invitado, a quien usted invitó, responda, señores. Ellos hacen la pregunta y entonces si el invitado se respeta a sí mismo, tú en la cara le ves la expresión como que ¿y qué yo hago aquí? Sí, cuidado si tú dices algo. Cuidado, Esos entrevistadores que recurren a eso, lo que quieren es brillar ellos. Exacto. Porque gente como Larry King escribió un decálogo para el buen entrevistador y una de las primeras cosas que explica es que hay que ser breve en las preguntas, no hacer preguntas hirientes. Y ponerle el ejemplo de una celebridad que en la calle se dice que viste mal, que viste feo, pero él no hace la pregunta así. La pregunta él la hace, ¿quién te diseña tu ropa? O sea, es una forma diplomática, pero ese es el problema. Pónganse a observar las entrevistas de Larry King. Todas eran preguntas cortas. ¿No? Y bien concisas y sobre todo preproducidas. Sí, porque se supone que si yo voy a entrevistar al presidente de la República, yo preparo mis preguntas. Bueno, pero eso es Carlos Almanzar. Se supone. A quien sea que yo vaya a entrevistar, quien sea. Porque así debe ser. Y bueno, el punto es porque se nos acaba el tiempo. Es que estos puntos, valga la redundancia que les he mencionado, no aparecen en ningún manual de etiqueta y protocolo. Pero caramba, deberían estarlo. La ñapa sin pedirla, Carlos Rizik. Agradecemos que nos hayas acompañado hasta el final. Al final, esa es la idea. La próxima semana regresamos con mucho más entusiasmo, más actualidad y más información haciendo Radio Sin Radio, tu magazine podcast. Radio Sin Radio es una producción de AGC Communications, Dirección General, Conducción y Edición Ariel Grullón. No olvides suscribirte cuando nos escuches por las plataformas Spotify, Apple Podcast o YouTube. Déjanos tus comentarios a través de radiosinradiopodcast@gmail.com. Radio Sin Radio fue presentado por Banreservas, el banco de todos los dominicanos.